Quisiera con este vídeo introducir el enfoque que vamos a seguir a lo largo de esta asignatura, Introducción a la Sociología, partiendo de una premisa de reflexión crítica respecto a la verdadera naturaleza actual de las ciencias sociales en los actuales sistemas y modelos de educación. Es por eso que esta comunicación la hemos titulado como Las ciencias sociales en crisis y vamos a intentar reflexionar al respecto de lo que os propongo. Esta que veis en pantalla es la socióloga estadounidense Martha Nussbaum, que ya en el año 2012 recibió el premio Príncipe de Asturias precisamente por sus labores en la reflexión crítica sobre las ciencias sociales. Martha Nussbaum pone en entredicho la desatención en cuanto a las ciencias sociales se refiere por parte de muchos gobiernos que de manera interesada están cada vez más dejando en descrédito o eliminando de muchos planes de estudios las asignaturas, las materias que tienen que ver precisamente con esa antigua formación en humanidades, que tan importante es precisamente para crear nuevas aptitudes básicas para mantener una verdadera libertad democrática. Sin este tipo de materias en la propia formación educativa del ciudadano, difícilmente se va a poder ejercer un libre voto o un pensamiento crítico a la hora de ejecutar o de poner en práctica muchos de estos modelos sociales que imperan en la actualidad. Buena parte de eso, dice Martha Nussbaum, lo tiene precisamente la esencia del concepto de progreso. Un concepto de progreso que, a diferencia, por ejemplo, de los antiguos griegos, ya no se preocupa tanto del legado cultural o de todo ese bagaje intelectual, esos valores que se van transmitiendo de generación en generación, sino que, por el contrario, se entiende cada vez más el progreso desde una acepción materialista, casi heredera directamente de aquella gran industrialización de finales del siglo XIX, que entendía que el progreso es precisamente lo que mantiene firme o lo que desarrolla cada vez más una sociedad absolutamente industrializada, donde los mayores valores son los que imperan a nivel socioeconómico. Por tanto, si entendemos el progreso desde esa perspectiva, es un planteamiento, como se ve, claramente materialista, donde más que pensar en una riqueza ecuánime que pueda ser solvente para todos los ciudadanos al 100% y por igual, se entiende también que por progreso implica una sociedad en la que incluso 4 grandes familias podrían tener las grandes riquezas de todo el Estado. Esto evidentemente va a ser problemático, sobre todo en una época como la actual, en el siglo XXI, en el que los grandes imperios empresariales son realmente los que van a mantener ese estado de la cuestión. Esta perspectiva materialista del progreso lo que va a hacer es incentivar sobre todo la generación de capital, es decir, producir ciudadanos que sean lo más rentables a corto plazo posible, que evidentemente hayan tenido pocas posibilidades de generar un pensamiento crítico, que no desaprueben las verdades absolutas que se les imponen desde el propio sistema social y que además subraye antes las competencias que las propias destrezas del individuo. Y cuando hablamos de competencias nos referimos no solamente a aquellos objetos que se tienen que cumplir a nivel empresarial o comercial o incluso educativo, sino incluso a crear ciudadanos competitivos, productivos, útiles. Lo que se impera es un pensamiento práctico por encima de un pensamiento crítico. Esto, a la larga, lo que va a generar es un enquistamiento del propio pensamiento social, un conocimiento cada vez más ordinario, más uniforme, más homogéneo, donde sea difícil la voz disonante, la desobediencia civil. Y es aquí donde entra entonces la cuestión de cómo entender las ciencias sociales. Más que aceptar la naturalización de los fenómenos sociales, hay que entender las ciencias sociales como una disciplina o un conjunto de disciplinas que nos atiendan hacia una idea de sociedad
lo más cercana a la metáfora de un organismo dinámico, plural, enriquecido precisamente con todas esas culturas que, en lugar de chocar frontalmente con un único modelo uniforme, puedan precisamente enriquecerse por igual, que puedan influirse mutuamente. Entender ese enriquecimiento cultural, todos esos modelos de subjetividad, todos esos planteamientos de pensamiento que pueden convivir con más o menos fortuna dentro de la propia sociedad, es lo que va a generar una mayor pluralidad democrática, según el planteamiento de Martha Nussbaum. No vamos aquí a disimular que nuestro punto de partida es precisamente de corte constructivista sobre la propia sociedad. Y esto tiene que ver también con una crítica importante que Martha Nussbaum hace respecto a la naturalización de algunos problemas, de algunos fenómenos de la sociedad. Tiene que ver, por ejemplo, con la propagación de estereotipos sociales. Eso lo veremos en otra ocasión. Cuando un estereotipo social se considera que es algo naturalizado, se puede llegar a explicar desde lo tradicional, desde lo biológico, desde lo racial, desde la propia asociación con una clase social. Entender eso desde las propias ciencias naturales conlleva también el problema de creer que en efecto el progreso es algo que se puede calcular desde estamentos socioeconómicos. Tanto invertimos en sociedad, tanto ganamos a cambio. Ese es el buen desarrollo de un gobierno y de una sociedad. Cuanto más invertimos, más ganamos. La realidad es muy distinta. La sociedad no siempre se ampara precisamente por esos criterios de la perfección bien calculada. Y es ahí donde vamos precisamente a poner en duda muchos de estos conceptos de lo que se entiende por sociedad en esta asignatura, en Introducción a la Sociología. Para finalizar, os propongo tan solo unos pocos artículos que pueden complementar algunas de las cosas que he ido diciendo a lo largo de esta comunicación. No son lecturas obligatorias, pero sí pueden complementar muy bien aquello que os he formulado. Y sin más, os quiero agradecer vuestra atención, vuestra paciencia y espero veros en otra ocasión. Hasta luego.